En este caso, fijaría mi posicionamiento en relación con la ponencia que presento y lo que señalo es lo siguiente. Es cierto, esta sala superior se pronunció en específico en el REP 162-2018, en donde hubo un pronunciamiento de mayoría y yo, hasta donde recuerdo, formulé voto en contra. Al tener en mis manos como ponente este SUB-REP 70-2019, pues me llevó a efectuar una nueva reflexión del asunto y pues meditar sobre los alcances y los beneficios que daban los razonamientos jurídicos contenidos en aquel precedente. Y precisamente al juzgador constitucional le está dada esa posibilidad de reflexión y de una nueva postura en caso de que considere que es correcta la situación jurídica que anteriormente no compartió. Y en este caso creo que por las características del asunto sí deben aplicarse los razonamientos contenidos en ese precedente, aunado a situaciones de hecho que llevan a considerar que no existe una infracción. Y me explico. Creo que en el asunto que se analiza, sí, efectivamente, diputadas locales asistieron a un evento en el que participó uno de los candidatos del proceso electoral a gobernador en el estado de Puebla. La sala especializada en primera instancia efectivamente consideró que no existía infracción a la legislación electoral por parte de las servidoras públicas denunciadas, fundamentalmente a partir de la posición jurisdiccional de esta sala superior en relación con lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional. El proyecto que ahora someto a su amable consideración parte de tres razones fundamentales. La primera, las circunstancias específicas del caso. A partir de estas circunstancias específicas del caso, se llega a la conclusión de que las legisladoras no distrajeron su actividad parlamentaria, que es precisamente la tónica que rige al REP 162. El segundo punto fundamental del proyecto es que el criterio resulta congruente con el propósito perseguido por el constituyente permanente y por el legislador. Y tercero, que esta postura además privilegia el debate democrático y el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de asociación política. En atención a las particularidades del caso, sí es posible concluir que las legisladoras en momento alguno incumplieron su actividad parlamentaria con el propósito de incidir negativamente en el proceso electoral. Por el contrario, está demostrado que el Congreso de Puebla se encontraba en periodo de receso, como ya lo destacó la magistrada Soto Fregoso. Segundo, no se celebró ninguna sesión extraordinaria o reunión en el Pleno o en las comisiones que integran a las diputadas denunciadas. Tercero, no se acreditó que las legisladoras hubieran dejado de atender alguna reunión de gestión o de trabajo en alguno de los distritos que conforman la entidad federativa. También, las diputadas tuvieron una participación pasiva en la reunión de trabajo. Y finalmente, no existe evidencia de que las legisladoras erogaran recursos públicos o se les hubieran asignado viáticos, como bien lo destacó la magistrada Soto. De ahí que para mí no se puede afirmar de manera objetiva que la asistencia de esas legisladoras al evento del candidato haya generado una inequidad o vulneración al principio de imparcialidad en el proceso electoral de Puebla. Ahora bien, la mayoría de este pleno, como lo dije en el REP 162 de 2018, consideró que existe una bidimensionalidad en las legisladoras, pues convive su carácter de miembro del órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista. Se dijo entonces, recuerdo, que resulta válido para las legisladoras o legisladores interactuar con la ciudadanía sobre la viabilidad en la continuación e implementación de políticas públicas bajo cierta ideología partidista o política, sin descuidar, y es importante, las atribuciones que como funcionarios tienen encomendadas.
Adicionalmente, me lleva a compartir este criterio, que este tipo de asuntos, además, se deben juzgar tomando en cuenta la finalidad de la norma constitucional, es decir, el propósito perseguido por el constituyente permanente. El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, establece un mandato para los servidores públicos en el sentido de que en todo tiempo deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Ojo, sin influir en la contienda o en la competencia electoral con la que se involucre su actividad. Es decir, la norma está dirigida a proteger el proceso electoral y sus principios rectores, como son la equidad y la imparcialidad. Por tanto, para considerar ilegal la actuación de un funcionario público, es necesario establecer de manera objetiva y plena que dichos principios se pusieron en riesgo o fueron vulnerados. Esto además se robustece si tomamos en consideración la exposición de motivos de la reforma constitucional del año 2007, que incorporó este párrafo séptimo, en la que se explicó que la reforma tiene como propósito principal evitar el abuso del poder, de tal manera que no sea el dinero, el poder o la investidura utilizados en beneficio de ambiciones personales o para generar un desequilibrio en las preferencias electorales. Se dijo en aquel momento como parte de esa exposición de motivos. En esa lógica, creo yo que frente a casos como el que nos ocupa, en el que legisladoras, en ejercicio de sus derechos de reunión y asociación política, acuden a un evento del partido a cuya fracción parlamentaria pertenecen y además su participación es pasiva. No observo así cómo pudiera actualizarse un abuso de poder público, máxime que su participación no afectó el cumplimiento de sus obligaciones como legisladoras. De tal manera, existirían actos o conductas de los servidores públicos que pueden traducirse en infracción y responsabilidad, pero que serán en distintas materias, no necesariamente incidir en el ámbito electoral. Finalmente, considero también que esta postura privilegia el desarrollo de un debate democrático abierto en el que las distintas posiciones con relación a asuntos de interés general pueden ser expresadas de frente a la ciudadanía, de tal forma que en el quehacer político participen tanto los poderes electos como los candidatos y aspirantes al ejercicio de los distintos cargos de representación, privilegiando el debate y participación de todos los actores políticos involucrados. Con ello, me refiero a la participación de candidatos partidistas e independientes, partidos políticos, autoridades electorales y servidores y funcionarios públicos de los distintos niveles y órdenes de gobierno, discutiendo y cuestionándose entre sí posturas, ideas y posicionamientos sobre temas de interés general de frente a la ciudadanía, quien constituye la audiencia que se formará su propia convicción y la manifestará mediante la emisión de un voto informado. Es decir, aquí se parte de una postura permisivo-liberal en la que en principio todos los distintos actores tienen el derecho de participar e intervenir a través de la participación o exposición de las ideas públicas en el debate democrático, siempre y cuando, por supuesto, sujeten su actuar a la ley y no trastoquen los principios o bases fundamentales de los procesos electorales. Debemos señalar que este Tribunal Electoral declarará fundados los procedimientos sancionadores y, en su caso, determinará, de ser así, las responsabilidades conducentes cuando la conducta de uno de esos actores políticos sí se traduzca objetivamente en una vulneración o puesta en riesgo de la equidad, de la imparcialidad, de la legalidad y de la certeza en los procesos electorales. Por el contrario, para mí, si no se demuestra dicha afectación, como en el caso que nos ocupa acontece, la conclusión jurídica será declarar la inexistencia de la infracción a la legislación electoral. Esta postura privilegia el ejercicio de los derechos de reunión y asociación que tienen los servidores públicos de frente a un criterio que pudiera resultar restrictivo y que de manera tajante coarta dichas prerrogativas. Creo que en el avance y desarrollo de nuestra democracia, en la que poco a poco
se han desterrado prácticas ilegales de funcionarios públicos. En este momento de nuestra historia, contamos con diversas herramientas e instrumentos internacionales y del orden jurídico de control y escrutinio ciudadano del quehacer y la función pública. Contamos también con un sistema nacional anticorrupción, unidades de inteligencia e instituciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de manera que la función pública de los servidores siempre está sometida a verificación y sobre todo a un escrutinio ciudadano. Por tanto, la propuesta del proyecto corresponde a una realidad jurídica y política actual en la que se privilegia el debate abierto y la participación política sobre las restricciones de carácter formal. De ahí que sostengo, en sus términos, el proyecto que someto a la consideración de este Pleno. Sería cuanto por lo que hace a mi intervención.